Dios bendiga en esta tarde. Saludos desde Pensilvania. Aquí estamos una vez más. El Ministerio de Provisiones Bíblicas, ministerio cuyo director es nuestro hermano Tom Fry. Estamos aquí transmitiendo y trayendo un mensaje una vez más para que sea esperando que sea de bendición para los que escuchan y los que esperando que Dios bendiga su palabra y el mensaje y sea de bendición para ustedes en este tiempo que estamos viviendo y que nos haga reflexionar. Muy bien, queremos entrar a nuestro tema. Queremos hablar un poco sobre el tema el juicio ineludible. El juicio ineludible. Nuestro pasaje se encuentra en la palabra de Dios en San Juan capítulo 12, del versículo 42 hasta el versículo 50. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esta es nuestra porción bíblica y queremos reflexionar un poco sobre esto. Una de las cosas interesantes es entender que esta fue la última vez que Jesús habló un mensaje en público. De ahí en adelante, después de este día, Él iba a hablar solamente con sus discípulos. El tiempo de partir de Él estaba llegando. Ahora, el mensaje de Jesús había llegado a muchos oídos de muchas personas. Acabamos de leer en la Biblia. Muchos hombres que estaban líderes de las sinagogas habían escuchado, la palabra que usa es gobernantes, que decir habla de liderazgo, habían escuchado la palabra de Jesús y habían creído en él, pero ellos no querían confesarlo públicamente porque naturalmente tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Era algo muy, muy serio en aquel entonces, muy delicado, y la gente pues tenía ese temor. Algo similar de lo que está pasando hoy día en algunos lugares ya, cuando ellos empiezan a darse cuenta que usted es cristiano, en trabajos o en lugares donde trabajan, ya empiezan a presionarlos para que dejen su trabajo. Está habiendo una presión y creo que eso va a aumentar gradualmente, no solamente en un lugar, pero va a ser en todo el mundo. Donde la gente crea en la palabra de Dios, van a empezar a tener problemas en este particular. La fe de muchos de nosotros va a ser probada. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? El día, como la palabra de Dios usa a veces un término que dice que va a llegar el día malo. El día malo va a llegar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Es posiblemente que vais a perder tu trabajo, es posiblemente que vayas a perder otras cosas que son de mucho valor, pero es algo que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque esto viene y gradualmente se va a ir manifestando. Otra de las cosas que tenemos que entender es que hay gente, ¿verdad?, que
temen ser cristianos porque valoran mucho lo que tienen y tienen miedo de poder perderlo. Naturalmente, Jesucristo, cuando vino a ofrecer el Evangelio, cuando vino con el mensaje de las buenas nuevas, Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Él dice el que quiera venir en pos de mí, es como que hace una pausa, como que nos dice: piénsalo, evalúa todo lo que tienes. ¿Estás dispuesto a dejar en algún momento lo que tienes? Y entonces es cuando Él dice: si es así, toma tu cruz y sígueme. Pero es interesante ver también que los hombres, a veces, ¿cómo son los valores, verdad? Hay gente que toman mucha importancia a lo que opina la gente, lo que opina mi trabajo, lo que opinan las personas que nos rodean, sin saber que a veces la gente busca estar bien con ellos, pero eso va a ser solamente por los años que vivas. Entonces quieren estar bien con el tiempo, pero dejan la parte importante que tiene que ver con la eternidad, y este es Dios. Va a llegar un momento en que tal vez tengamos que, como en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando la iglesia cristiana era perseguida, van a tener que escoger entre reconocer si el emperador es Dios o Jesucristo, o el Dios que creemos es Dios. Es algo que va a venir, que tal vez hoy día será en otra forma, en otra manera, pero va a venir. Pero mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en lo que hemos creído, porque esto es lo que nos lleva a la vida eterna. Esto es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Otra de las cosas también es que vivimos en un tiempo, y hay mucha gente, ¿verdad? Son hombres sabios, hombres prudentes, pero su sabiduría a veces no les ayuda a entender o valorar lo que es importante, y prefieren estar bien, prefieren la buena opinión de los hombres que la opinión de Dios. Volvemos otra vez. Reflexionemos en esto. Pensemos seriamente en las cosas que Dios nos ha dado, que hemos recibido, y mantengamos nuestra fe ahí en ese lugar. Cuando leemos el pasaje que acabamos de leer de la Biblia, prácticamente se está encerrando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo vino a traer a este mundo. Las palabras de Jesús que afirmó es algo que constituye el fundamento del mensaje que Él vino a darnos a cada uno de nosotros. Quiero resumir. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, Jesús, en lo que acaba de decirle a la gente, les dice que en Él nos encontramos con Dios. Les está diciendo a la gente, escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. Y en Él, Dios se encuentra con el hombre y el hombre se encuentra con Dios. Este es el mensaje que se encierra en los 4 evangelios. Es lo que Jesús vino a traer a nosotros. Él vino a darnos la palabra de la vida eterna. En el Evangelio de San Juan, en otros pasajes de la Biblia, Él frecuentemente dice que Él es el que descendió del cielo. Él es el que vino del Padre para hablarnos del Padre. Y en la historia de la religión o de las creencias en el mundo, no hay alguien que se refiera de esa manera. Ningún líder en otras religiones o otras creencias dice que haya venido del cielo y que haya venido de Dios y que hablaría las cosas de Dios. No hay. Entonces, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, encontramos estas verdades. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios, ámala y dale gracias a Dios, porque tienes la verdad en tus manos, tienes una cosa maravillosa en tus manos, la Sagrada Escritura. Y ella nos enseña a nosotros lo que nosotros debemos seguir. Otra de las cosas también que encontramos aquí
es que cuando Cristo vino a este mundo, Él no vino por la ira de Dios, sino vino por el amor que tenía hacia nosotros. Pero su venida no solamente implica y habla del amor, pero también habla del juicio. ¿En qué manera podemos ver esa parte del juicio que es ineludible? En la manera como tú reaccionas cuando tienes un encuentro con Jesús. ¿Cómo reaccionas cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te habla la palabra de Dios? En mi caso puedo decir como testimonio, 2 veces en diferentes ocasiones, cuando era joven, me hablaron la palabra de Dios y yo rechacé, no dejé que me hablaran. Pero el tiempo llegó cuando alguien me habló la palabra de Dios y también Dios hizo un milagro en mi mamá. Entonces mi vida comenzó a cambiar, el Señor cambió mi vida. Y esto es algo que tenemos que pensar seriamente en lo que es la palabra de Dios. Ahora, la venida del Señor también, la venida de nuestro Señor Jesucristo implica también juicio. ¿Por qué juicio? Porque volvemos otra vez. Como la gente reacciona a la palabra de Dios. El mensaje de Dios es predicado en el mundo entero a través de este medio que estamos haciendo ahora, a través de un folleto que te den y te ofrezcan, a través de un familiar que te llama por teléfono y te dice, mira, tienes que aceptar a Jesús, tienes que creer en Jesús, a través de la televisión, a través de los libros, a través de diferentes maneras. El mensaje del Señor está siendo predicado en muchos lugares. Hay lugares donde también ofrecen ayuda de alimentos a personas, y en las bolsas que dan de alimentos ahí dice que Cristo les ama o que Cristo es el proveedor, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras que el mensaje está llegando a la gente, están leyendo. La pregunta es, ¿cómo reaccionan a ese mensaje? Y esto es clave, porque el Señor dice que Él es la luz que vino al mundo para que ya no andemos en tinieblas. Entonces, oír la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios es andar en la luz. No hacerlo es estar en tinieblas. Entonces Dios nos llama a cada uno de nosotros a que podamos reflexionar seriamente en esta gran bendición que tenemos los que hemos creído, pero también en compartir el mensaje a los que no han creído, comenzando con nuestros familiares, comenzando con nuestros hermanos, hermanas, comenzando con todos estos, ¿verdad?, que son rebeldes, que no quieren oír, seguir compartiendo la palabra de Dios y decirles que Cristo vino porque Dios nos ama, pero también su venida implica un juicio para cada uno de los que estamos aquí en esta tierra. Es una cosa interesante que la última ocasión que Jesús habla en público, les dice a esta gente, les dice que el mensaje que ellos han escuchado, las palabras que Él les ha predicado, las enseñanzas que Él les ha dado, los milagros que Él ha hecho, son los testigos para ellos en el día del juicio si no quieren creer en Jesús. Y esto es algo tremendo para nosotros reflexionar y pensar y evaluar también, porque la palabra de Dios nos enseña de las cosas que Dios hace para nosotros. Amigo que me escuchas, si de casualidad a través de este medio abriste este mensaje y lo estás escuchando, yo te animo a que puedas abrir tu corazón, escuchar la palabra de Dios, creer que Jesucristo vino del cielo con el mensaje de las buenas nuevas para tu vida. Y lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos, abrir tu corazón y pedirle perdón a Dios y recibirle como tu Salvador personal. Y una vez que hagas esto, después de ahí buscar una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y comenzar a congregarte. Para nosotros los que creemos en Cristo, hermanos, es algo para que nos hace reflexionar y nos hace conciencia sobre lo que Cristo, el mensaje que Cristo vino a traer para nosotros. Por lo tanto, tenemos que evaluar
que todo lo que nosotros hacemos o recibimos y escuchamos son en cierta manera los testigos de que nosotros hemos oído. Por ejemplo, si por primera vez escuchas esta palabra, pues si no quieres creer, esto se convertirá en un testigo para ti. Porque vendrá el día del juicio y cuando estés ante la presencia de Dios, Dios te va a decir, este día tú escuchaste esto. Entonces te animo, te exhorto a que abras tu corazón a Cristo, abras tu corazón al Señor, porque esto es el mensaje que el Señor ha traído para nosotros. Jesús es la piedra de toque de parte de Dios. La actitud que tú tomes hacia Jesús es bien importante en tu vida, porque si lo aceptas es salvación para ti. Si lo rechazas estás abriendo la puerta a la condenación. Y la gente a veces piensa, bueno, yo me muero y se acabó todo. No. Comienza la eternidad. Nosotros solamente vivimos en el tiempo, pero de ahí en adelante comienza la eternidad. La pregunta es, ¿dónde quieres estar en la eternidad? ¿Quieres estar en la presencia de Dios? ¿O quieres estar en una perdición eterna? Donde jamás habrá esperanza, ni ayuda, ni nada. Por lo tanto, amigo, hermano, ¿verdad? Es importante que reflexionemos en esto y pensemos en esto. La manera que cada palabra que hayamos escuchado, cada oportunidad que hayamos recibido de conocer la verdad, se convertirá en nuestro testigo. ¿Qué quieres hacer? Si escuchas la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Ven a Cristo y Él te salvará. ¿Por qué este llamado de ven a Cristo y Él te va a salvar? Porque hay un día de un juicio que es ineludible para todos. Los que vivimos ahora, los que murieron, desde Adán hasta nuestros días y hasta donde el ser humano viva. Por lo tanto, es importante que abras tu corazón y recibas a Cristo como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que pongas tu mano poderosa, Señor, y que uses esta palabra, Señor, para que alguien, Señor, pueda entregar su vida a ti. Que pueda entender que tú eres el que ofreces vida eterna, tú eres el que nos salvas, tú eres el que nos rescatas y el que nos transformas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos que sea de mucha bendición y reciban saludos.